Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar repasando todas las noticias que nos ha dejado el mundo del fútbol. En este domingo 6 de noviembre se jugaron las ligas más importantes del mundo, hubo campeones en otro lado del planeta y es por eso que vamos a comenzar repasando lo que fue una nueva jornada de la Premier League. Hubo partidos muy interesantes, pero obviamente el más destacado de todos era el que enfrentaba a los dos equipos de Londres, a Chelsea, que estaba recibiendo al Arsenal, los Gunners, que necesitaban sí o sí sumar de a 3 puntos para volver a recuperar el liderato luego de lo que había sido el triunfo ayer del Manchester City sobre la hora 2-1 sobre el Fulham. El Arsenal, que jugó un muy buen partido, terminó destacándose y a los 18 de la segunda parte, con un gol del brasileño Gabriel, se iba a terminar llevando el triunfo en Stamford Bridge frente a un Chelsea que lamentablemente no viene para nada bien, más allá de que está en los octavos de final de la Champions League. En otro resultado, en otro equipo que venía ascendiendo en lo que era la tabla de posiciones de la Premier, pero lamentablemente sufrió un duro bajón en esta jornada, fue el Manchester United, que cayó en condición de visitante frente al Aston Villa, que tuvo como debut en el banco de suplentes al español Unai Emery como director técnico. El conjunto local se puso en ventaja rápidamente 2-0, porque a los 11 minutos ya tenía la ventaja de 2 goles. A los 7 el jamaiquino Leon Bailey y a los 11 el francés Lucas Digne ponían los dos primeros tantos antes de que termine la primera etapa. En contra, Jacob Ramsey marcaba el descuento para el Manchester United. Sin embargo, el mismo Ramsey en la segunda parte decretaría el tercer y definitivo tanto para el Aston Villa, que fue superior al Manchester United y se termina llevando 3 puntos muy importantes para escaparle a la zona de descenso. Y en el último partido que vamos a repasar individualmente es la victoria del Liverpool, que no está teniendo una buena temporada en Premier League, 2-1 en condición de visitante frente al Tottenham. El equipo de Londres necesitaba ganar para subirse al podio de la tabla y seguir manteniendo esa tercera colocación. Sin embargo, el equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp se impuso por 2-0 con 2 tantos de Mohamed Salah. Terminaba descontando a 20 de final el intratable Harry Kane. Los otros dos partidos que tuvieron lugar este domingo fue la goleada del Newcastle, la sensación del torneo porque se ubica tercero y solamente cayó en uno de los primeros 15 partidos, fue 4-1 en condición de visitante frente al Southampton, mientras que el que también ganó en condición de visitante fue el Crystal Palace, 2-1 sobre el West Ham. Tabla de posiciones en esta Premier League: Arsenal líder con 34 unidades, lo sigue Manchester City de cerca con 32, ambos con un partido menos, y es justamente el encuentro en el cual todavía deben enfrentarse entre sí. Newcastle aparece tercero con 27, Tottenham aparece cuarto con 26, ya un poco más lejos Manchester United con 23, Brighton y Chelsea 21, Liverpool quedó bastante rezagado con 19. Y nos vamos para España, donde el Betis y el Sevilla jugaron un aceptable partido en cuanto a lo futbolístico, pero si hablamos puntualmente de emociones, fue de lo mejor del año, el derbi de Andalucía, en el cual el Betis y el Sevilla igualaron 1-1 en un encuentro que tuvo 3 expulsados. Comenzaba el Sevilla viéndose con un hombre menos, ya que a los 37 minutos de la primera etapa Gonzalo Montiel, el argentino, veía la roja por una dura infracción. Antes de finalizar el primer tiempo pasaban dos cosas: primero, el tanto en contra de Jesús Navas, que arrancó siendo suplente, pero que luego de ingresar tardó solamente un minuto en meterse un gol en su propia puerta, y dos más tarde, antes de que finalice la primera etapa, en el primer minuto de descuento de esa etapa inicial, Nabil Fekir, el francés, veía la roja también por una dura infracción y se quedaba el partido 10-10, 1-0 ganando el Betis al término de la primera etapa. Con esto el Sevilla no jugó con tanto tiempo con un hombre menos y eso lo favoreció. Sin embargo, sí jugó bastante con un hombre más, porque a los 3 minutos del complemento Borja Iglesias veía la tarjeta roja y el Betis iba a tener que defender el resultado en 40 minutos, 9-10. Y lamentablemente para el equipo bético no pudo, porque a 9 minutos del final el serbio Nemanja Gudels marcaría un verdadero golazo para la igualdad de 1-1 en este derbi de Andalucía. En general, esta igualdad no le sirve a ninguno de los dos. Betis no puede meterse definitivamente en la lucha por el torneo. Si ganaba quedaba tercero, y si bien es cierto que ya es bastante lógico que el torneo lo van a pelear únicamente Real Madrid y Barcelona, por lo menos movía un poco las fichas, mientras que el Sevilla con esta igualdad no logra salir de puestos de descenso. Y en el otro partido importante, o mejor dicho destacado, que tuvo este domingo, fue que el Atlético de Madrid sigue sin ganar y es otro equipo que no puede sumarse a ese pelotón de los de arriba, si bien es cierto que se mantiene tercero. El equipo conducido por el Cholo Simeone igualó 1-1 en condición de local, con una salvedad: el equipo visitante vio la roja tan solo 27 minutos de iniciado el partido, porque el uruguayo Leandro Cabrera sigue expulsado, y a los 17 del segundo el capitán del equipo Sergi Darder marcaría el 1-0.
El Atlético de Madrid jugó más de 60 minutos con uno más y en ningún momento, si bien es cierto que tuvo situaciones de gol claras, pudo hacer ver que estaba jugando justamente con un hombre más dentro del terreno de juego. A los 33 minutos terminaría igualando el encuentro Joao Félix para determinar el 1-1 final, pero lamentablemente no deja un buen sabor de boca porque el Atlético de Madrid viene sin ganar bastantes partidos, además de obviamente recordar que está fuera de toda competición europea en lo que resta de la temporada. Tabla de posiciones: Barcelona ayer recuperó el liderato con la despedida de Piqué, tiene 34, lo sigue el Real Madrid segundo pero en un partido menos, mañana estará jugando de visitante frente al Rayo Vallecano y en caso de ganar estará recuperando la cima. Lejos ya, a 10 de la punta, Atlético de Madrid y Betis tienen 24, lo siguen en puestos de copas europeas Osasuna y Real Sociedad, ambos tienen 23. Y ahora nos vamos para Italia, donde hubo dos partidos muy interesantes este día domingo, empezando por el clásico de la capital italiana. Lazio derrotó en condición de visitante 1-0 a Roma con gol de Felipe Anderson y subió al podio de la tabla de posiciones de la Serie A, se ubica tercero, desplazó al Atalanta, si bien es cierto que comparten la misma cantidad de puntos. El equipo conducido por el experimentado Mauricio Sarri superó en esta oportunidad al conjunto dirigido por José Mourinho y se impuso en un nuevo clásico. El encuentro fue bastante parejo, la Roma fue el dominador en general del partido en cuanto a la pelota, pero no pudo concretar las situaciones de gol que generó, y la Lazio en el primer tiempo sobre todo aprovechó la ocasión que tuvo como para finalmente llevarse los 3 puntos. Y en el otro compromiso importante, sobre todo en lo que respecta al nivel de los equipos, o mejor dicho a la calidad de las plantillas, fue el triunfo de la Juventus en condición de local sobre el Inter, teniendo en cuenta la diferencia que hubo sobre todo en la participación de ambos en la Champions League. El encuentro tuvo algo de sorpresa porque la Juventus quedó eliminado y va a jugar Europa League, y el Inter clasificó segundo en un grupo muy complicado con Bayern Múnich y Barcelona. Sin embargo, en esta oportunidad la vecchia señora terminó ganando por 2-0, primero con un tanto del francés Adrien Rabiot y segundo con un tanto del joven Nicolo Fagioli. Con este resultado, Juventus supera a Inter en la tabla de posiciones y se acerca a la punta, si bien es cierto, y como vemos en pantalla, que el Napoli lidera por el ahora cómodamente la Serie A con 35 unidades, lo sigue Milan con 29, Lazio y Atalanta tienen 27, Juventus, Roma 25, Inter por ahora séptimo con 24. Y nos vamos ahora para Francia, país en el cual hubo muchos partidos este día domingo, pero nos interesa más que nada lo que fue el primer partido de la jornada, porque el líder, el Paris Saint-Germain, sigue ganando. Lo hizo quizás con bastante dificultad teniendo en cuenta cómo se dio el partido, pero terminó obteniendo los 3 puntos en condición de visitante frente al Lorient sin Lionel Messi, que tiene una molestia en el tendón de Aquiles y, como se sabe, ante la proximidad que hay en la Copa del Mundo, obviamente su entrenador le dio la opción de descansar en este compromiso. El Paris Saint-Germain terminó ganando por 2-1. Abría el marcador Neymar a tan solo 9 minutos de comenzado el partido. A los 8 de la segunda etapa, el nigeriano Terem Igobor Mofi marcaba el empate para el Lorient, y si bien es cierto que el Paris Saint-Germain era superior, era dominador del juego y tenía las mejores situaciones, no podía terminar de traducir todas esas ocasiones en otro tanto como para llevarse los 3 puntos. Finalmente, a 9 del final, el portugués Danilo Pereira marcaba el 2-1 definitivo y el Paris Saint-Germain ganaba un nuevo partido, uno más en esta Serie A. En la tabla de posiciones, claramente el equipo que tiene a Lionel Messi, a Neymar, a Mbappé, a Ramos y a muchísimas otras figuras lidera cómodamente con 38. Sin embargo, el Lens, que ganó ayer en condición de visitante 2-1 al Angers, se ubica segundo con 33. El resto ya está bastante lejos. El Stade de Rennes tiene 28, cuarto y quinto sexto con las mismas unidades aparecen el Olympique de Marsella, el Mónaco y el Lorient con 27 unidades. Y nos vamos ahora para Alemania, donde se dio un resultado bastante sorpresivo teniendo en cuenta lo que habían sido las primeras jornadas de esta Bundesliga, porque hay nuevo líder. Recordemos, ayer Bayern Múnich se había impuesto 3-2 de visitante sobre el Hertha Berlín y le sacaba 2 unidades de ventaja a quien era el líder antes de comenzar esta fecha, la número 13 de la Bundesliga, que era el Unión Berlín. Sin embargo, el equipo recién mencionado, y que si ganaba este domingo estaba puntero, terminó perdiendo contundentemente 5-0 en condición de visitante frente al Bayer Leverkusen. Quizás lo más llamativo es que el Leverkusen, antes de empezar esta jornada, estaba en puestos de promoción, es decir, estaba en la posición número 26 de la tabla de posiciones justamente de la Bundesliga, mientras que Unión de Berlín se encontraba primero. Y otra cosa muy llamativa es que el primer tiempo entre ambos equipos terminó 0-0. Era un partido bastante común, aburrido, donde ninguno de los dos se sacaba ventaja. Sin embargo, en la segunda parte fue una verdadera arrolladora el conjunto local,
Mundial y con tantos, primero del alemán Robert Andrich, después un doblete del francés Moussa Diaby y posteriormente goles del checo Adam Hlosek y para finalizar un tanto del neerlandés Michel Bakker, los 5 tantos del Bayer Leverkusen, que con este resultado, como dije, avanza en la tabla de posiciones, está muy lejos, pero por lo menos termina bien este semestre en la Bundesliga, también teniendo en cuenta que en competición europea logró eliminar al Atlético Madrid y va a jugar UEFA Europa League en la segunda mitad de la temporada. En el otro partido de esta jornada también fue importante porque el Friburgo derrotó 2-0 a Colonia. ¿Y por qué fue importante este partido? Vemos la tabla de posiciones, porque Bayern Múnich, gracias al triunfo de ayer, se ubica con 28, pero el Friburgo, gracias a ganar hoy, supera el Unión de Berlín y se ubica segundo con 27. El Unión de Berlín justamente tercero con 26, Borussia Dortmund tiene 25, Frankfurt 23, Leipzig 22, Werder Bremen tiene 21. Y lo que fue sorprendente e infartante fue ayer la definición de la MLS. Recordemos, Los Ángeles FC, campeón de la Conferencia Oeste, se enfrentaba a Philadelphia Union, campeón de la Conferencia Este. En un partido verdaderamente sensacional y con muchísimas emociones, el conjunto de California terminó imponiéndose, pero desde los penales. En el partido la final salió 3-3 y fue un verdadero ida y vuelta. En la primera etapa, el local se ponía en ventaja con un tanto de Kellyn Acosta a los 28 minutos de iniciado el partido, igualaba para el visitante a los 14 del segundo tiempo el húngaro Daniel Gatzak. A la falta de 7 minutos aparecía el colombiano Jesús David Murillo para poner en ventaja nuevamente al equipo de Los Ángeles, y a 5 minutos para terminar el partido, Jack Elliott, el inglés, marcaba el 2-2 definitivo. ¿Qué pasaba con esta igualdad? Nos íbamos al tiempo suplementario, 2 tiempos de 15 minutos para definir al campeón, y no pasaba absolutamente nada, hasta que a falta de 5 minutos para terminar el tiempo suplementario, el canadiense, el arquero Máximo Crepeau, que lamentablemente se va a perder el mundial, es expulsado y se queda con 10 jugadores en el equipo de Los Ángeles. A causa de esto debe ingresar desde el banco el arquero John McCarthy, que terminaría convirtiéndose en héroe en la tanda definitiva de penales. Sin embargo, antes de eso, en el cuarto minuto de descuento del segundo tiempo extra, nuevamente el inglés Jack Elliott aparecía para marcar el definitivo tanto. En ese momento creíamos, se ponía 3-2 el Philadelphia Union, había muchos minutos agregados porque a causa de esta expulsión y una revisión posterior también del VAR, hubo muchísimo tiempo en el cual el partido, sobre todo en ese segundo tiempo extra, estuvo detenido, y es por eso que hubo mucho tiempo para agregar por parte del árbitro. Tanto fue así que en el 8º minuto de descuento del segundo tiempo suplementario, el galés Gareth Bale, todos lo recordamos por su gran paso por el Real Madrid, marcaba el 3-3 definitivo y nos íbamos a los penales. En la definición, los jugadores de Los Ángeles solamente fallaron uno, fue Cristian Tello, el español, quien falló el primero. Sin embargo, por parte del Philadelphia Union fallaron absolutamente todos, y es por eso que el equipo de California termina coronándose con la primera MLS de su historia, ganando por 3-0 desde los penales. Hizo una muy buena temporada regular y en los playoffs, sin lugar a dudas, terminó siendo el mejor. Y vamos a terminar hablando de algo con lo cual a lo mejor debería haber empezado, pero obviamente por los tiempos y por el orden de los partidos, teniendo en cuenta que en Argentina se juega bastante más tarde en consideración al fútbol que se juega en Europa, vamos a estar hablando de lo que sucedió en el encuentro entre Racing y Boca, que terminó ganando la Academia. El conjunto de Avellaneda se corona con el trofeo de campeones, pero lo más llamativo, y más allá del triunfo por 2-1, es que hubo un total de 10 de expulsados y el partido básicamente no terminó, porque el árbitro Facundo Tello, debido a que el equipo Ceneice tuvo demasiados expulsados, tuvo que terminar el compromiso antes de tiempo. Es cierto que no faltaba mucho, quedaban 2 o 3 minutos dependiendo de los minutos agregados que iba a tener el segundo tiempo suplementario, pero en esos 2 o 3 minutos puede pasar cualquier cosa, teniendo en cuenta que Racing únicamente estaba ganando por 2-1. Si vamos a lo que nos llevó el partido, a los 18 minutos abría el marcador Briasco, a los 22 igualaba Matías Rojas para Racing, y a partir de ahí todo parecía indicar que el encuentro se iba a desarrollar con normalidad. Es más, los primeros 90 minutos, salvo lo que sucedió en el tiempo de descuento del segundo tiempo, donde fueron expulsados Sebastián Villa por un lado y Johan Carbonero por el otro, no parecía nada raro lo que iba a suceder después en el tiempo suplementario. A los 9 minutos del primer tiempo, Alan Varela vería la roja y Racing iba a jugar con un hombre más los 20 minutos restantes. Sin embargo, la roja de Varela, el mediocampista Ceneice,
fue producto de 2 tarjetas amarillas, nada especialmente raro o por lo menos nada anormal en relación a lo que vemos en general en el fútbol. A falta de 2 minutos en el segundo tiempo suplementario, Carlos Alcaraz marcaba el 2-1 para la Academia y a partir de ahí todo se iba a descontrolar. Fueron expulsados en Boca Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Diego González, Fran Fabra y Darío Benedetto, el último por un llamativo gesto que terminó viendo el árbitro en el VAR, y por Racing fueron expulsados además el que metió el segundo tanto, Carlos Alcaraz, y Jonathan Galván. Es cierto que algunos de estos futbolistas estaban en el banco de suplentes, pero como había algunos dentro del terreno de juego, Boca terminó el encuentro con menos de la cantidad de jugadores que se permiten en cada uno de los partidos, es decir, tenía solamente 6 jugadores a disposición y es por eso que Facundo Tello tuvo que terminar el partido antes de tiempo. Racing se coronó con el trofeo de campeones. Lamentablemente para la Academia no había podido levantar el título hace 2 semanas en la definición de la liga profesional, cuando erró un penal en el último minuto y terminó cayendo frente a River, pero en esta oportunidad termina levantando el último título del año, ganándole 2-1 en el encuentro definitivo a Boca.